En este video quiero hablar un poco sobre el cronovisor, esa supuesta máquina del tiempo que tendría guardada en secreto el Vaticano y con la que supuestamente se habría ido al pasado y se habrían fotografiado algunos eventos, como por ejemplo se fotografió a Jesús y algunas otras cosas. Quiero analizarlo para ver si esto es real o si hace parte de las fantasías y de las manipulaciones que, bueno, en muchas ocasiones hemos visto en este mundo, ¿no? Y hablar un poquito acerca del tiempo, sobre el futuro, sobre los viajes en el tiempo. Alguna vez aquí hicimos un video sobre eso, sobre el tema de los viajes al pasado, que se los recomiendo para complementar este video. Pero aquí vamos a hacer algunas reflexiones analizando el tema del cronovisor. El Vaticano escondería una máquina con la que se puede ver a Jesús. ¿Qué se sabe sobre este misterio? La sede más importante de la religión católica ocultaría una máquina capaz de viajar en el tiempo. La Iglesia Católica y en especial su sede principal del Vaticano en Roma es bastante conocida no solo por la cantidad de feligreses que profesan su credo, sino por los misterios que guarda al interior de la institución. Desde hace años se han conocido diferentes teorías sobre los secretos del Vaticano y una de las que más ha llamado la atención es la existencia del cronovisor, un artefacto capaz de hacer viajes en el tiempo. La máquina, que se cree fue fabricada en la década de los 60 y estuvo a cargo de Marcello Pellegrino. Ahorita vamos a profundizar más en este personaje, que fue sacerdote, exorcista y científico. Y según lo que se comenta sobre ella, es capaz de tomar capturas de los viajes a través del tiempo. Según lo que se dice, no es que la máquina pueda llevarte como tal al pasado, sino que ella puede hacer una especie de viaje hacia eventos pasados, en momentos concretos, y poder tomar fotografías. Y esas fotografías serían la prueba de ese supuesto viaje. Esto es lo que se dice que podía ser el cronovisor. El seminario italiano Domenica del Corriere fue el encargado de publicar la entrevista del sacerdote, en donde el religioso contó que el artefacto en cuestión puede captar ondas de luz y sonido del pasado para proyectar lo sucedido en ese momento. De acuerdo con una recopilación de datos escritos en el libro sobre esta máquina, el cronovisor, el proyecto secreto del Vaticano para viajar en el tiempo, el invento contaría con sondas sonoras y luminosas que tendrían la capacidad de reflejar imágenes y sonidos del pasado. No obstante, Pellegrino no habría detallado del todo el funcionamiento de la máquina, por lo que esta sigue siendo un enigma. También se dice que hay voces que se han capturado con el cronovisor, incluso de la voz de Jesús y algunos discursos de hombres importantes, ¿no?, que influyeron en la historia. Estas son las supuestas pruebas que se han recopilado de estos viajes. ¿Dónde se encuentra el cronovisor? La máquina del tiempo del Vaticano. Aunque el sacerdote no quiso dar todos los detalles sobre el artefacto, aseguró que con este se logró ser testigo de varios sucesos bíblicos como la destrucción de Sodoma y Gomorra e incluso la crucifixión de Jesús. También detalló que contó con la fabricación de la máquina, contó con el apoyo del Papa Pío XII, sin embargo, luego se decretó su supuesta destrucción al considerarse que era muy peligroso. No obstante, se cree que en realidad no terminó de ser destruido y que aún existe como uno de los mayores secretos que guardan los muros del Vaticano. Bueno, vamos a ver si todo esto es real, si todo esto es posible y si las imágenes que circulan por allí, que supuestamente tomó el cronovisor, son verdaderas. Cuando hablamos de Marcello Pellegrino Ernetti, él fue un sacerdote benedictino, musicólogo, monje, exorcista italiano, reconocido porque también habría sido físico e inventor de este dispositivo que podría obtener imágenes del pasado. Es decir, era religioso y a la vez científico. El cronovisor, que en la década de 1950, según algunos autores, Ernetti inventó, junto con otros científicos, entre los que se citaba a Enrico Fermi y Werner von Braun. Una máquina que permitía captar imágenes del pasado, a la cual dio el nombre del cronovisor. La historia del presunto invento proviene de un libro escrito por el padre Francois Brun. Otros autores, como Peter Krasa, divulgaron la historia con el añadido del testimonio de un familiar de Ernetti, anónimo, según el cual el sacerdote reveló la verdad sobre el cronovisor en su lecho de muerte.
La periodista veneta Daniela Guio también abordó el tema y afirmó que el aparato se encuentra escondido en el Vaticano. Según estas fuentes, MT afirmaba haber podido contemplar eventos tan lejanos como la fundación de Roma en el 753 a.C. o la destrucción de Sodoma y Gomorra gracias al uso del aparato. MT dijo poder recomponer la tragedia perdida de Quinto Ennio Tiestes. En otros informes se menciona que el sacerdote, gracias a su cámara, pudo presenciar un discurso de Cicerón ante el Senado romano en el 63 a.C. Experiencia que habría descrito así: sus gestos, la entonación de su voz. Qué poder había allí, qué fantástico talento oratorio. Es una pena que los filólogos aún no puedan escuchar estas grabaciones. De estos son algunos de los supuestos sonidos que habría captado el cronovisor. También afirmó haber captado una imagen de Jesucristo durante su crucifixión, la cual fue divulgada por el periódico italiano Domenica del Corriere. Sin embargo, la misma resultó ser una imagen invertida del Cristo venerado en el Santuario del Amor Misericordioso de Colle Valenza. Es decir, la imagen era falsa. Obra del artista español Lorenzo Coulat Valera. Del mismo modo, la reconstrucción de la tragedia Tiestes solo contenía 120 líneas, cuando lo normal sería una obra 10 veces más larga. Al respecto, la filóloga estadounidense Catherine Owen Aldred de la Universidad de Princeton descubrió que algunas de las palabras del texto no fueron usadas sino hasta 2 siglos después de la época de Ennio, y que la composición mostraba un conocimiento pobre del latín. Según un sitio de noticias sobre fenómenos paranormales, MT confesó antes de morir que había falsificado sus evidencias y el cronovisor nunca había existido. Es decir, que ya se han desmentido algunas imágenes, algunos audios acerca del supuesto cronovisor. Vamos a ver algunas de las supuestas imágenes que habría captado este artefacto tecnológico, ¿no?, de los años 50 que habría inventado este sacerdote. Esta es una muy famosa, donde se podría ver supuestamente a Jesús rodeado de algunos de sus apóstoles. Esta imagen también es muy conocida por el tema de Caballo de Troya. Yo sé que algunos la habrán visto, porque esta sería la imagen que habrían mostrado los dos militares que, bueno, se habrían involucrado en el experimento del viaje al pasado de Caballo de Troya, que narra JJ Benítez. Y el tema del cronovisor y Caballo de Troya tienen mucha relación, y al final vamos a entender por qué. Esta sería otra supuesta imagen, la de la izquierda, de Jesús, ¿no?, en el tema de la pasión y crucifixión. Esta sería una imagen del momento de la crucifixión de Jesús, una imagen en muy mala calidad, no se aprecia bien lo que está ocurriendo aquí. Esta es la de la imagen de Jesús, una imagen muy famosa, que durante muchísimo tiempo se creyó que era real. Aquí vemos más imágenes supuestamente tomadas por el cronovisor. Bueno, hay muchas que son falsas, ¿no?, que se dice que eran del cronovisor, pero eran de otras cosas. Y así se fueron difundiendo, divulgando por los distintos medios, y se creyó que eran 100% reales, así como los audios. Lo cierto es que todas estas imágenes son falsas. Esto no es cierto. ¿Y por qué se sabe que son falsas? Bueno, porque hay muchas investigaciones que han desmentido, y sobre todo que han encontrado las imágenes reales o las imágenes en las cuales se han basado para ilustrar estas supuestas fotografías del pasado, y pertenecen a otras cosas. También hay un punto muy importante, que es lo que a mí, sin necesidad de ver los artículos que desmienten o las noticias que desmienten estas imágenes, me ayuda a comprender, sobre todo en el tema de Jesús. Si nosotros vemos esta imagen, por ejemplo, esta forma física que vemos de Jesús de Nazaret es la misma forma física que la iglesia ha difundido desde su misma creación en el 325. Es la apariencia física que han difundido las películas de Hollywood y las infinitas imágenes y crucifijos que nosotros hemos visto y que muchos tendrán en sus casas de Jesús. Pero ¿qué es lo cierto? Que Jesús no era como lo pinta la Iglesia Católica. La imagen de Jesús que todos comúnmente conocemos
Es una apariencia recreada por parte de la Iglesia Católica para mostrarnos una imagen de Jesús similar al prototipo griego o europeo. Y nos acostumbraron a ver a Jesús o a creer de que Jesús tenía esa apariencia. Pero ¿qué es lo cierto, queridos amigos? Que no sabemos cómo realmente era la apariencia física de Jesús. Se han recreado algunas imágenes hechas por científicos con ciertos cálculos, con supuestas pruebas del pasado, y también muestran a un Jesús más similar al prototipo hebreo, ¿no?, de aquella época. Vamos a buscarlo por acá para que lo veamos. Y se han recreado estas apariencias, por ejemplo, de que supuestamente Jesús podría ser similar a esto. También, si buscamos un poco más, encontramos estas imágenes. Esta es la que comúnmente conocemos, la de la izquierda, y esta sería una representación para asemejarlo un poco más al prototipo físico de la época, del hombre promedio de la época. Aquí vemos las distintas representaciones, pero lo cierto es que no era ni lo uno ni lo otro. Jesús era un hombre que era de las estrellas. Seguramente su apariencia física era poco común, se salía de la norma de la época, era un hombre que llamaba la atención, pero realmente no conocemos como tal al detalle cuál habría sido su apariencia física. Entonces, si nosotros vemos estas imágenes que la Iglesia Católica ha difundido, la de la izquierda, aquí por ejemplo al lado derecho, la imagen que vemos en todos lados, ¿no?, en todas las iglesias, y comparamos con la imagen que supuestamente tomó el cronovisor, veámosla aquí, es la misma. Entonces uno dice, bueno, realmente el cronovisor, primero, si existió, pudo tomar esa fotografía del pasado, y por qué se parece a la que difunde la Iglesia Católica. Entonces esto lo que nos está demostrando es que, claro, al mostrar una imagen antigua de un supuesto momento de Jesús con sus apóstoles y mostrarlo como lo ha mostrado históricamente la Iglesia Católica, pues aquella persona que no entienda mucho de esto o que crea que realmente Jesús era así, va a decir, ah, no, mira, la imagen en sí es real, porque sí se parece al que la Iglesia nos ha mostrado. Y mucha gente se come el cuento. Pero ya con eso simplemente, si usted lo analiza un poco, ya usted se da cuenta que esto es totalmente falso. Además, si ahondamos un poco, se dice que la máquina fue desmontada y dividida en trozos y los planos del cronovisor fueron depositados en una notaría de Suiza y una caja fuerte en Japón, según le confesó el padre Francois Brun al escritor Javier Sierra hace ya algunos años. La pista de la máquina se desvanece a partir de entonces y lo único que podemos juzgar son algunas imágenes de muy mala calidad que han ido circulando por ahí y que supuestamente fueron obtenidas con el cronovisor. En una se ve a Jesucristo en el momento de la crucifixión y en otra lo vemos caminando con algunos de sus discípulos. ¿Son auténticas o se trata de un engaño? Bueno, vamos con la primera. La primera de las fotografías que ilustró la noticia del periódico italiano pertenece en realidad al rostro del crucifijo del Santuario del Amor Misericordioso en Collevalenza, Perugia, Italia. Es decir, de allí, de ese crucifijo, sacaron la imagen para decir que la había tomado el cronovisor. Allí residía una monja amiga de Erneti, una mística y estigmatizada de nombre Esperanza, que, según su testimonio, hizo tallar el crucifijo acorde a las visiones y a una imagen del cronovisor, algo que no se sostiene porque la talla es anterior a 1953, fecha en la que supuestamente se obtuvieron las imágenes. O sea que la imagen sería más antigua que el mismo cronovisor. La imagen existió antes de que el cronovisor pudiera haberla tomado. Entonces ahí ya se sabe que esa es completamente falsa. Esta, la que estábamos analizando ahora, esta tampoco es real. La imagen del maestro caminando con sus discípulos y que pertenece, según averiguó el investigador mexicano Edgar Gómez, a un subencuadre de un cuadro pintado por el alemán Johannes Raphael Well entre 1848 y 1936 que ilustra esta nota. No se sabe si el polémico cronovisor fue o no fue un fraude. De lo que no se tienen dudas es que el origen de las imágenes que circulan por internet como prueba de su existencia, estas sí son completamente falsas. Entonces, lo que sí se puede comprobar es que las supuestas pruebas de los viajes en el tiempo del cronovisor son falsas. Ahora, que exista el aparato o que haya existido en su momento o no, eso es lo que
no hay suficientes argumentos para decir si sí o si no, porque esto sería un secreto escondido en el Vaticano. Ahora, yo les decía que esto tenía que ver con Caballo de Troya. ¿Y qué relación tiene? Bueno, sabemos que Caballo de Troya es la obra de JJ Benítez, una obra que combina partes de ciencia ficción y también datos científicos y obviamente pues el talento de la escritura, ¿no? que tiene JJ Benítez, conjugó todos estos elementos con datos históricos reales y creó una interesante saga, una saga muy entretenida que para el lector pues puede ser muy atrapante, muy cautivadora y que obviamente se puede aprender de ciertos datos, pero tenemos que saber que es ciencia ficción. Aquí me han preguntado y me han dicho muchas veces que hable de Caballo de Troya, que qué opino de los viajes en el tiempo de Caballo de Troya, de que si eso fue real, y siempre respondo lo mismo. Caballo de Troya no es un buen sustento para basar sus investigaciones, porque es más un libro de entretenimiento, de ciencia ficción, que de datos reales. Para leerlo, claro, muy interesante, pero para basar una investigación, pues no lo recomiendo. Operación Caballo de Troya. En el manuscrito entregado al mayor relataba detalladamente la creación y puesta en marcha de un vehículo, una nave, por parte de las fuerzas militares norteamericanas, la cual era el producto derivado de largos y profundos estudios, así como ensayos de las nanopartículas y las teorías de cuerdas que se descubrió constituyen lo que nosotros conocemos como tiempo. Teorías que al día de hoy se reconocen como las que pueden lograr la proeza de viajar en el tiempo. Todo comenzó en el año 1971, cuando el comité ultrasecreto encargado de la realización de esta operación analizó 3 posibilidades para llevar una tripulación a un momento clave de la historia de la humanidad. La primera de ellas era acudir al año de 1478 a la isla de Madeira para confirmar si Cristóbal Colón pudo recibir información previa sobre la existencia de lo que más tarde se conocería como el Nuevo Mundo, es decir, el continente americano. La segunda opción apuntaba al año de 1861 para conocer con exactitud los detalles que llevaron a la Guerra Civil Norteamericana. Y la tercera opción elegida tenía como destino el año 30 de nuestra era en Israel para conocer la verdad en torno a la vida y milagro de un joven conocido como Nazaret. La operación sería dirigida por un general de 4 estrellas conocido con el seudónimo de Kerdetz y sería ejecutada por 2 pilotos integrantes de las fuerzas norteamericanas, quienes son conocidos por los sobrenombres de Jason, quien es el mayor que entregó esta información a Juan José Benítez, y Eliseo, quien sería el militar que permanecería en la nave procesando los datos recabados por el mayor. Este fue elegido para viajar a la época de Jesús por su estricta disciplina militar, experiencia como piloto, además de su amplia cultura y conocimiento de lenguas que le facilitaron realizar su aprendizaje del arameo y griego antiguos. Si vemos esta imagen, esta sería una de las supuestas fotografías que habrían tomado los militares en la misión Caballo de Troya. Y esta imagen es más conocida por el tema de Caballo de Troya que por el cronovisor. Y cuando se investiga el tema del cronovisor, se dice que fue el cronovisor que la tomó. Pero cuando se lee Caballo de Troya y se investiga todo esto, se dice que esta fue una fotografía tomada por los militares del viaje en el tiempo. Es más, si vemos acá a la derecha abajo, tiene la página web de el señor JJ Benítez, ¿no? Como una especie de derechos de autor de esta fotografía. Entonces ahí vemos la relación entre el cronovisor y Caballo de Troya. ¿Qué es lo que yo puedo entender de esta situación? Muy seguramente JJ Benítez habría escuchado el cronovisor, se habría empapado del tema, habría investigado muy bien, y él creó una historia de supuestos viajes en el tiempo basado en parte en lo que se cuenta del cronovisor. Si bien la técnica es distinta porque el cronovisor solamente rastreaba ondas del pasado, partículas, y en base a eso reconstruía una imagen, en el tema de Caballo de Troya, las personas sí podían viajar al pasado como tal, a través de unas nanopartículas y un experimento secreto entre Estados Unidos e Israel. Entonces, en eso se diferencian. Claro, obviamente en el libro JJ Benítez le mete un poco más de ciencia, también más de ciencia ficción para elaborar una historia muy bien construida. Y es mucho más atrapante decir que unas personas viajaron al pasado a decir simplemente pues que era un aparato que tomaba fotografías. Es más interesante lo que planteó JJ Benítez.
pero vemos es la misma falsa fotografía, porque ni si la hubiese tomado el cronovisor o si supuestamente la hubiesen tomado los militares, tampoco hubiese sido real. Esta es una fotografía falsa. Entonces no es cierto que el cronovisor tomó esta fotografía y tampoco es cierto que ni Jason ni el otro militar viajaron al pasado en la historia de Caballo de Troya. Eso es completamente falso. Si usted ha leído el libro y se creyó el cuento de que estos señores sí fueron, déjeme decirle que usted no logró comprender el tema de la ciencia ficción en Caballo de Troya. Eso no sucedió. Es una combinación de unas historias y datos reales con ciencia ficción. Tras largas gestiones con el gobierno de Israel, 10 toneladas de equipo técnico y personal se trasladaron a esta zona para que finalmente durante el mes de marzo del año 1973 se ejecutara la operación Caballo de Troya. Y si vemos los años en donde supuestamente se llevó la misión de Caballo de Troya, ya fue después de lo que había sucedido con el cronovisor. Es decir, que eso también ayudaría a sustentar el hecho de que JJ Benítez se pudo haber basado en el famoso cronovisor. Teniendo como punto de partida la meseta de Masada, muy próxima a Jerusalén, que se estimó luciría desierta al momento del arribo de una nave que fue nombrada como la Cuna, el procedimiento señalaba que para ejecutar el viaje en el tiempo, la Cuna tenía que estar situada en el mismo lugar al que pretendía trasladarse. De tal forma que en los últimos días del mes de marzo de 1973, la tripulación a bordo de la Cuna fue trasladada al día jueves 30 de enero del año 30 de nuestra era, para posarse exitosamente en el montículo de la meseta de Masada a las 10:15 horas. La misión alcanzó su objetivo para dicha fecha y habría logrado la proeza de viajar en el tiempo, supuestamente. Incluso también hay una grabación de una prédica de Jesús en el tema de Caballo de Troya y es muy parecido, no es lo mismo del cronovisor, podía captar imágenes y también audios. Entonces estamos frente a dos historias, la del Vaticano y la de Caballo de Troya, basadas en un evento, y el evento sería viajar al pasado. Ninguna de las dos son reales. No viajaron a ningún pasado y todas estas imágenes son completamente falsas. Y yo les recomendaba un video que hice ya hace algún tiempo acerca de los viajes al pasado. Hablábamos de las tres dimensiones, ¿no? El pasado, el presente y el futuro, que son las magnitudes o las dimensiones en las cuales nosotros percibimos el tiempo. Nosotros tenemos una percepción del tiempo que hasta cierto punto se acerca a la realidad, pero cuando comenzamos a comprender cómo funciona el tiempo real en el universo, entendemos que el tiempo no es una línea recta de pasado, presente, futuro, que va unidireccional y bueno, y que no podemos comprender del todo. En diversos mensajes y conocimientos que se han traído al planeta Tierra, como el famoso contacto del ingeniero Enrique Castillo, entre muchas otras cosas se habla del tiempo, y los pleyadinos le explican a Enrique que el tiempo en el universo no es así tan lineal como nosotros lo percibimos, sino que es una especie de movimiento ascendente. Más que lineal, parece moverse en ascenso, como en forma de espiral. El tiempo en el universo asciende, no es algo recto. Y además está determinado por pulsares, por ciclos de pulsares que gobiernan los logos solares como nuestro Sol. Para entenderlo, vamos a compararlo con el hombre, el ser humano. Nuestro tiempo es medido a través de los pulsares del corazón. Y esos pulsares se nos dan para que nosotros a través de ese tiempo ascendamos, siempre impulsándonos al ascenso. Para eso se nos da un tiempo de vida que comienza cuando el corazón comienza a latir desde el vientre, las células cardíacas, y finaliza cuando el corazón deja de latir. Por lo tanto, el tiempo no está determinado por un reloj como tal de 24 horas, sino está determinado por los pulsares del corazón. A su vez, el sistema solar tiene un tiempo como tal, y ese tiempo del sistema solar lo determina nuestro Sol, que vendría siendo las veces del corazón central del sistema solar. Nuestro Sol pulsa y en cada pulsar le entrega vida a los planetas y va demarcando su tiempo, y ese tiempo tiene un propósito y es ascenso. Impulso y ascenso para los planetas y humanidades que habitan en ellos. Ese es el propósito del tiempo. El tiempo no es la percepción que tenemos acá, que corre en nuestra contra, que entre más tiempo pase, menos tiempo de vida nos queda. Al contrario, en el universo, entre más el tiempo avance, quiere decir que más ascendemos.
y más tiempo y eternidad tendremos. No es algo limitado, solo que nosotros tenemos esa percepción aquí porque nos han enseñado una percepción errada del tiempo. 24 horas, 60 minutos, 1 hora, 60 segundos, 365 días del año. Ese patrón de tiempo es una estructura manipulada precisamente que se ha instaurado desde la manipulación para robarnos el verdadero tiempo. Pero realmente el tiempo, la condición o dimensión original del tiempo son los pulsares que se nos dan para el ascenso. Y en ese diálogo que los pleiadianos tuvieron con Enrique le explicaban que es posible viajar hacia el futuro. Nosotros podemos proyectar y programar el futuro y podemos viajar hacia él a través del pensamiento. Usted puede proyectarse hacia un futuro y crearlo desde su pensamiento. Eso es una dimensión del viaje en el tiempo hacia futuro. Hacia futuro se puede viajar en el tiempo partiendo desde un presente. Los pleiadianos, siendo una humanidad más avanzada, obviamente ese viaje en el tiempo lo han llevado a otras dimensiones. Ya tienen la suficiente tecnología a través de naves bioplasmáticas y conociendo mucho mejor la fuerza y ley de su pensamiento, ellos pueden viajar por el tiempo y el espacio en el universo. Siempre hacia adelante, nunca hacia su pasado. ¿Y por qué no se puede viajar hacia el pasado? Ellos enseñan que el viaje hacia el pasado es una violación a las leyes naturales y por ninguna razón debe hacerse o intentarse hacer, porque los hechos pasados ya sucedieron, así se establecieron y esas son las causas de los efectos que estamos viviendo hoy en día. Usted no puede volver atrás y alterar nada porque eso generaría una situación muy compleja y unas energías muy contrarias hacia el futuro. Es una violación totalmente grave a la ley. Entonces, en conclusión, los pleiadianos enseñan que partiendo de un presente podemos viajar hacia el futuro. En la dimensión humana actual solo lo podemos hacer a través del pensamiento. Más adelante, en nuestro avance espiritual, en nuestro ascenso mental, espiritual, tecnológico, seguramente podremos entender mucho más cómo funciona el tiempo y podremos hacer viajes a través del universo sin que nos afecte esas leyes temporales o esas distancias como nos afectan hoy en día, que no podemos ir ni siquiera a un planeta más cercano aquí al lado de nosotros porque eso representaría una dificultad muy grande. Pero el tema del pasado es una violación grave a la ley. Bajo condiciones naturales, bajo leyes universales, no se puede viajar al pasado. Ni el cronovisor, ni la historia de JJ Benítez hablaron realmente de un viaje al pasado, porque nunca existió. Eso no es posible. Si eso hubiese sucedido, se hubiese generado una violación tan grave a la ley en este planeta que seguramente los efectos hubiesen sido terribles para el desarrollo de la vida humana. Pero como les digo, si ni siquiera tenemos la tecnología para viajar hacia el futuro, que sí es algo posible, mucho menos vamos a tener una tecnología para hacer un viaje al pasado que representaría una violación gravísima a las leyes naturales. Eso no es posible. Por eso en las teorías físicas de estas de la ciencia, teóricamente ellos saben que se puede viajar al futuro, pero no pueden descifrar el viaje al pasado. Y es sencillo, porque por naturaleza hay una barrera, hay una violación a la ley que impediría ese proceso. Entonces, teniendo en cuenta los relatos históricos que están llenos de vacíos, de faltas de argumentos, de ambos casos, JJ Benítez y el cronovisor, teniendo en cuenta de que las pruebas son falsas, de todo lo que se habló, las fotografías, los testimonios, los audios, todo eso es falso, y teniendo en cuenta el tercer punto, que basado en los principios y leyes originales del tiempo en el universo, no se puede ni se debe viajar al pasado, esto nos da como resultado que todo esto es completamente falso. Muy interesante lo del cronovisor, muy interesante lo de Caballo de Troya, pero no hay nada de verdad en estas historias. Así que nada, esto era lo que yo quería opinar acerca de estos viajes al pasado del cronovisor y JJ Benítez. Me gustaría saber su opinión en los comentarios, qué piensa usted de todo esto, allí los estaré leyendo. Si este video les gustó, les agradecería su like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video.